El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos esta quinta semana de Pascua y continúa el relato de la Iglesia post-resurrección. Y comienza el texto de los Hechos de los Apóstoles de este Santo Domingo con esta afirmación: los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Tanto helenistas como hebreos eran católicos. Unos eran católicos procedentes del judaísmo y los otros eran los católicos procedentes de la gentilidad, de los paganos, de los griegos. Pero eran católicos, miembros de la iglesia fundada por Jesús, pero murmuran entre sí. Esto de murmurar, esto de la envidia, esto de los celos, lo escuchamos durante la semana en los textos sagrados, también de los Hechos de los Apóstoles, pero referido a los fariseos, a los saduceos, en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero ahora vemos estas mismas actitudes, estos mismos pecados, estas mismas fragilidades, dentro también de la comunidad católica. Porque la iglesia no solamente tiene enemigos que son extraños a ella porque no son parte de ella, ateos, miembros de otros credos que no son cristianos, puntos suspensivos. También la iglesia tiene enemigos de un modo misterioso y es atacada también desde dentro, es decir, de aquellos que también se han hecho partícipe del misterio de misericordia que es la iglesia fundada por Jesús, Dios hecho hombre. Por eso, cuando San Pedro manifiesta
la creación de la Iglesia de un modo jerárquico en ese episodio en el cual declara a San Pedro, cambiándole el nombre como piedra de esta iglesia, de mi iglesia, hace esa promesa misteriosa: y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ese infierno no es solamente las potestades que son, insisto, desde fuera, desde el exterior, contrarias a la iglesia, sino también desde dentro. También desde dentro. Y eso no nos tiene que en primer lugar desesperar, sino que nos debe dar consuelo, porque a pesar de tanto enemigo de afuera y de dentro, la iglesia permanece. Porque la iglesia es un misterio que excede a los seres humanos como miembros de ella y como sostenedores de ella. No, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es mucho más que los ángeles del cielo. La iglesia es mucho más que los santos del cielo y de la tierra. La iglesia es todo eso, pero ante todo es el misterio de Dios que ha tomado nuestra naturaleza, se ha hecho semejante en todo a nosotros, ha muerto por nosotros, ha pagado nuestra deuda, ha resucitado y nos otorga a cada uno de nosotros la alegría del cielo. La iglesia ante todo es Cristo. Por eso es que con tanta seguridad nuestro Señor dice: y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y Cristo es Dios, Cristo es la iglesia, Cristo es Dios hecho hombre, iglesia. Ese es el misterio más profundo, porque Jesús no es solamente cabeza de la iglesia, y en Él se manifiesta de modo pleno esto de estar precisamente presidiendo, sino que también en Cristo se da en plenitud el misterio de la iglesia como cuerpo, porque Cristo no es solamente Dios, también es hombre, y hombre perfecto, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso uno lee los Hechos de los Apóstoles e inmediatamente hay un mensaje de consuelo. Anímense, porque problemas, murmuraciones, celos, envidias vendrán de afuera, estarán dentro. Muchos de los que son miembros de la iglesia atacarán a la misma iglesia, se dispararán en el pie, en el mismo corazón, porque es herirse a sí mismo. Cuando uno habla mal del Papa, de los obispos, del clero, sin tener la capacidad de hacer las distinciones debidas, etc. Pero a pesar de todo, esta podredumbre propia de la fragilidad del hombre, no lo olvidemos. La iglesia permanece, porque la iglesia ante todo es Cristo, nuestro Señor. Entonces es un gran consuelo, sobre todo porque actualmente en el mundo hay tantos problemas que afectan a la iglesia y que atacan a la iglesia, a ti que eres iglesia, a nosotros que somos iglesia, pero al mismo tiempo está profetizado que al final de los tiempos la cosa se va a poner peor. Entonces esto es un gran consuelo para comenzar la quinta semana de Pascua. En segundo lugar, el Señor nos manifiesta en el Evangelio este misterio tan grande de su vinculación con el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y al mismo tiempo nos da ánimo manifestando una identidad muy singular que Él posee y que nos beneficia a nosotros. ¿Y cuál es esa dignidad? La primera, recordarnos que Él es Dios. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Primera alegría, depositamos nuestra confianza y nos abandonamos no solamente en un profeta, no solamente en un traumaturgo, hacedor de milagros, no en un varón con una oratoria que encantaba los corazones, sino que estamos depositando toda nuestra esperanza en aquel que es Dios. Dios,
como dice la fe de nuestra Iglesia, que es la única verdadera, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, no creado, engendrado por el Padre, y que por nosotros los hombres se ha hecho hombre para salvarnos. Pero el consuelo que nos da no es solamente manifestar su dignidad con su divinidad que le está expresando al entrar en esta comunión con el Padre, sino que al mismo tiempo también nos aclara otro misterio que también es parte de su identidad, porque se manifiesta como camino, como verdad y como vida. Los apóstoles ya escuchamos los cuestionamientos y preguntas que hacen, y una de las que destaca es: te estás presentando como camino, pero ni siquiera sabemos a dónde vas. La ignorancia de la meta a la cual uno se dirige en este Evangelio queda claramente manifestada, y es una gran desgracia ser parte de la Iglesia sin saber hacia dónde te diriges. Y el Señor otorga esas palabras misteriosas, recordando que el cielo es nuestra meta, la vida eterna es nuestra meta. Y lo que significa la razón de ser de la vida y el ministerio de Cristo en esta tierra y ahora sentado a la diestra del Padre, y que da gloria al Padre con dicho misterio, con dicho ministerio, es precisamente que nosotros nos vayamos al cielo. Que nosotros nos vayamos al cielo. Y entrega más elementos, porque dice: yo me voy a prepararles un lugar, y una vez que lo tenga preparado, volveré. ¿Para qué? Para llevarlos conmigo, porque donde yo estoy, quiero que estén ustedes también. Esto seguramente se imprimió en los apóstoles como una verdad tan llena de consuelo, tan llena de alegría, que es lo que los sostiene a ellos en su ministerio tan intenso y en una tensión permanente con los enemigos de la Iglesia, el mundo, el demonio, la carne, de afuera, pero también de adentro. Porque los apóstoles también padecieron muchísimo de parte de los miembros de la misma Iglesia fundada por Cristo. Y todos ellos murieron mártires. Estamos próximos a celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, el próximo miércoles 13 de mayo, donde la Iglesia recuerda su primera aparición. Y uno de los datos que nos dan esas apariciones de Nuestra Señora es que les dijo a los 3 pastorcitos que se iban a ir al cielo, pero que Francisco y Jacinta se iban a ir primero. Lucía, ¿cómo superó la ausencia de sus queridos primos? ¿Y cómo superó y tuvo ánimo ante el anuncio de la Virgen? Te quieres ofrecer como víctima a Dios para sufrir por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, porque ella padeció también durante toda su vida. Es precisamente la promesa del cielo, de irse al cielo. Pero insisto, de un modo semejante a como la promesa del cielo sostiene a los apóstoles en medio de toda esa actividad evangélica intensa, en medio de toda esa persecución, en medio de todas las dificultades, en medio de todas las tristezas, es el cielo. Es el cielo. Pero un cielo que se nota, por los efectos nos damos cuenta, que esa verdad del cielo para ti, y que manifiesta el amor que Dios tiene por ti, porque te quiere llevar al cielo, quiere que tú estés con Él, es una verdad no solamente teórica, sino que el Espíritu Santo ha otorgado al alma a modo de una intuición
que nada es capaz de arrancarla. Es esperanza, que es consuelo. En Lucía pasa lo mismo. Y en nosotros estamos invitados también a ser sostenidos y consolados por esta esperanza. La esperanza del cielo que nos tienes prometido y de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo y del Padre permanentemente con nosotros. Porque el que me ve a mí, ve al Padre. Siempre. Por eso, ya que se acerca cada vez más el misterio de Pentecostés, supliquemos al Señor, yo creo que con audacia, que nos conceda la gracia de que esta verdad del cielo no solamente esté presente en nuestras vidas como algo teórico, como un artículo de la fe verbalizado. Seamos audaces y pidamos al Espíritu Santo que nos confirme en la confianza, que nos confirme en el abandono, que nos confirme en la esperanza del cielo y que en medio de mi peregrinar por este mundo, Dios está conmigo. Solo no me encuentro. Porque recuerden siempre que la gran causa del miedo y del temor, ¿cuál es? No son los problemas, porque hay siempre. La gran causa del temor y del miedo es creer que los enfrentas solos y que por lo tanto no serás capaz de sacarlos adelante. Ese es el engaño de Satán. ¿Cuál es la cura y el antídoto de Dios? Yo estoy contigo y el cielo te espera. Que seamos confirmados en esta verdad, para que al mismo tiempo podamos ser instrumentos y confirmar a otros en la esperanza. Nos encomendamos de un modo especial en medio de esta novena a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, a aquella que esperó contra todo y se mantuvo fiel a pesar de esta debilidad, de esta fragilidad que se le presentaba ante tanto acontecimiento. Ella, mujer, ella en medio de las arremetidas del mundo contra ella, con burlas, calumnias, murmuraciones, seguramente tuvo que padecer todo eso, Nuestra Señora, pero se mantuvo siempre fiel, siempre esperando, siempre creyente. ¿Por qué? Porque estaba confirmada por la gracia del Espíritu Santo en su corazón inmaculado. Pidámosle a ella que también del cielo nos sea concedida esta gracia.